Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te alabaré o te haré entender y te enseñaré el camino que he de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Gracias Dios en esta hora de la noche que nos da de este día miércoles para meditar en tu bendita y gloriosa palabra. Ahora bendice a tu pueblo, bendice a los que nos escuchan a través de la internet, Señor. Tu bendición sea, Padre, esta palabra impacte vidas para tu gloria, Padre, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Tomen sus lugares un ratito. Pareciera que David nunca agota la expresión de gratitud. David, aparte que era un hombre que cantaba, adoraba a Dios, era un hombre que experimentó la culpabilidad, la culpa, en donde su vida tenía que ser, fíjese bien, dura para él. Le acusaba su pecado. Después de estar en el altar, después de bendecir al Señor, después de ser un hombre de matar leones gigantes, fíjense bien, matar leones y gigantes. Y es que como que la vida del hombre de Dios debe ser muy importante todos los días. ¿Escuchó bien? La vida de la mujer de Dios debe de ser importante todos los días de su vida con Dios. Y a pesar de que David era un hombre valiente, era un hombre de guerra, hubo un día en que él cayó de la gracia. Hubo un día en que él conoció el pecado que desagradaba a Dios. Ya había experimentado él ver a su antecesor Saúl, el rey Saúl, las consecuencias y las causas de su maldad. Pero David, en un momento humano, se olvidó de quien era su alma y de quien era la gloria. Él dice, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Se olvidó por la codicia de sus ojos, por los deseos de su corazón, porque el humano ser de nosotros, a todo momento, hermana Ruth, tenemos tentación, ¿verdad? Tenemos debilidades en la que esta carne, esta forma de ser que fuimos creados, fuimos sacados del barro, significa debilidad, significa frágil. Barro quiere decir frágil. Sin embargo, David, siendo un hombre valiente que mataba leones y oso y gigante, cayó derrotado en la tentación. Y ahora su camino es de culpa. Ahora él se siente que Dios lo puede abandonar. Ahora él se siente
que su vida de victoria, de éxito, consistía en andar con Dios. ¿Me escuchó? Nuestro éxito, nuestra bendición es eso, andar con Dios. Cuando David se dio cuenta que ya no iba a andar con Dios por lo que había hecho, él se siente desdichado y se siente que algo lo atormenta, hermano Salomón, algo lo aflige, hermanos, y él experimenta la dulzura del amor de Dios, porque Dios es dulce. ¿Me escuchó? No como lo ponen algunos, que eres un Dios airado, aunque dice lento para la ira y grande misericordia, pero en su indignación, ¿quién podrá estar de pie cuando Dios se aire, cuando ya colme la paciencia de todo? Pero realmente Dios, su manifestación primaria es dulzura. Trata con el pecador para atraerlo. Bendito Dios. Y David, por eso dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él experimentó eso. Si hay algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, es eso: experimentar que Dios, fíjese bien, ha perdonado y ha cubierto todo nuestro pecado. Y fíjese, mire maravilloso esto: cuando el hombre tenga el pecado, está lleno de amargura. Cuando el hombre está lleno de pecado, está lleno de soberbia. Cuando el hombre está en el pecado, está en una vida de jactancia, de vanagloria. Se cree el único, el máximo. Se cree perfecto que todos los demás. Cuando el hombre está en el pecado, no admite corrección, no admite nada. Porque el pecado en sí tiene y produce muchas consecuencias. Una de ellas dice que cuando el hombre está en un espíritu altivo, dice, está pronto propenso a caer. ¿Me escuchó? O ya está en el pecado. A David no le agrada eso de estar en el pecado. Él lo encubrió, pero a Dios no le agradó que él lo había encubierto. Cuando Dios lo confronta, David se da cuenta que no es bonito vivir en una vida oculta. Aparte que él había experimentado más de la presencia de Dios que Saúl. ¿Me escuchó? Y él entonces, en la confrontación del pecado, no quiere vivir en esa vida sin Dios, porque en el pecado es vivir sin Dios. En los placeres de este mundo es vivir sin Dios. En la vanagloria de esta vida es vivir sin Dios. No sé por qué algunos quieren coquetear, decía un predicador allá en mi país. Porque hay mujeres y hay hombres que coquetean con el pecado, decía. ¿Me escuchó? Y dirá usted, ¿qué quiere decir coqueteo o coquetear con el pecado? Bueno, pues que se andan codeando entre pecadores. Se andan codeando entre la maldad. ¿Me escuchó? Hoy en día la gente quiere llamarlo todo bueno y especialmente lo malo. David no está de acuerdo de que el pecado lo confronte, lo condene. Y Dios ve a un David humillado, arrepentido, y un David que quiere, un adorador, un salmista que quiere volver. Dice: cuando me acuerdo, dice, que yo conducía a la multitud, dice en un salmo, e iban delante, dice, y con cánticos y alabanza, con trompetas, con instrumentos, todos los dirigía yo hacia la casa de Dios, la fiesta, cuando él era el que dirigía el tabernáculo que él mismo levantó. Y dice: ¿cuándo me presentaré otra vez a eso? David solo tiene nostalgia y tiene recuerdos.
Porque el pecado te excluye de la bendición de Dios. ¿Me escuchó? El pecado te hace lejos de Dios. Por eso en el huerto, cuando Adán y Eva comenzaron en la aventura de probar la desobediencia, dice que se escondió entre los árboles porque oyó la voz de Dios en el huerto que llamaba: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Creen ustedes que Dios no sabía dónde estaba? Sí sabía. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña. Pero esto indica que antes del pecado Adán conocía cuando Dios venía. Cuando Dios venía a conversar. ¿No se crea usted que el Adán era un cabezón bien inteligente? Dios le ordenó poner los nombres a todos los animales. Dios le ordenó poner los nombres a todas las plantas, frutos y todos ellos. ¿Me escuchó? Pero Dios platicaba con él todos los días. Ahí estaba Dios. Le llamó riachuelos, lagos. ¿Me escuchó? Océanos. A cada fruto le puso nombre. Pero Dios estaba allí. Dios le enseñaba. Dios estaba allí. Y como todos los días, Dios venía a buscarlo. Y Adán originalmente ya no estaba esperando a Dios. Por eso Dios decía: ¿dónde estás tú? Porque ¿cómo creen ustedes que Adán comenzaba a recibir a Dios? Cantándole, adorándole. Porque Dios produce gozo. Dios produce alabanza. Dice David: mi boca llenará de alabanza, mi lengua llenará de alabanza. ¿Me escuchó? Lo produce Dios. Aleluya. Pero esta vez Adán no estaba cantando, ni estaba en el mismo lugar de cita donde se miraba y hablaba con su Creador. Y ahora lo busca porque sabe que el hombre está escondido. Y le dice: me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Adán también experimenta miedo, cosa que antes no lo experimentaba. El pecado produce eso, miedo y culpabilidad, que no soportamos que los ojos de Dios nos vean. David, el rey David, expresa con alegría: dichoso, privilegiado el hombre o la mujer que la transgresión o cuyo pecado es perdonado y encubierto todo aquello que desagradó a Dios. Ese es el problema de mucha gente, que anda en el pecado, anda en el mundo y quiere andar con Dios. Y David sabía, y nosotros debemos de saber, que no podemos estar en el mundo, en el pecado y querer andar con Dios. Luego dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Lo ve? No solamente Dios perdona, sino que cambia nuestro espíritu. Por eso Jesús dijo que el Padre anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad al Dios. ¿Lo ve? Y dice: en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando ya andamos en la comunión con Dios, ya no podemos nosotros disfrazar o ¿cómo puedo decir? Simular que andamos de Dios, pero no andamos, no podemos. Porque Dios conoce cómo somos cuando somos ya de Él. Amén. No haber engaño. David sabe que no podía engañar a Dios después que fue descubierto su pecado. Por eso lo dice: en cuyo espíritu no hay engaño. A Dios no lo podemos impresionar, ni con título, ni con apellido, ni con oro, ni plata. David, después de ser restaurado, dijo: aquí está el oro y la plata, voy a hacerte casa. Dijo Dios: no, tú derramaste mucha sangre,
ya David no pudo ser igual como antes. ¿Me escuchó? Por eso David escribe esto, que andar con Dios es andar en integridad de verdad. Ahora que estamos en el Señor, venimos a adorar a un Dios vivo, un Dios verdadero. No es que si tal vez nos oye, no es que si tal vez lleva la alabanza al cielo. En este lugar se abren las puertas del cielo para recibir alabanza y adoración, porque venimos y debemos de venir con un espíritu sincero, de verdad, a Dios. Y David lo dice. Ahora, David, sin embargo, cuenta las secuelas que produce la culpabilidad. Oye, mientras callé, el pecado te hace mudo. Ya David ya no cantaba. David ya no tocaba sus instrumentos, sus arpas. Eso produce el pecado. Por eso no me extraña que usted no diga amén y gloria a Dios. Porque quizás hay algo de peso en usted que no le deja soltar un aleluya, un gloria a Dios. Pero dice David, mientras callé. ¿Me escuchó? El pecado te va a enmudecer. Porque ya no tienes moral para hablar, para bendecir, para decir cosas derechas, perfectas de Dios. Y ya tu alabanza ya no sube. Pero mira lo que pasa en el espíritu del hombre y en el cuerpo del hombre. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oh. ¿Usted no se ha preguntado por qué dice huesos? La vida radica en los huesos. Ahí se produce la hemoglobina, glóbulos rojos y glóbulos blancos, ahí en el medio de los huesos, en la médula. Y ahí radica la vida. Entonces, cuando entendemos ahora que cuando ellos envejecieron mis huesos, se le acabó la vitalidad de vida. David se sintió muerto, envejecido. Y cuando dice la palabra envejecido, una persona de edad avanzada, es una persona que ya no se mueve como antes. Ya no puede trotar, ni jugar un fútbol, un partido, béisbol menos, ¿verdad? O levantar pesas. O salir a correr de aquí hasta la macroplaza. No, hombre, no llega, pero ni a la tolteca ya, cuando llega con la lengua de fuera ya no es igual. David está diciendo que toda su fuerza fenecieron, se acabaron desde el momento que dejó de cantar. Oiga, David nos está diciendo que cantar y no callar y hablar de Dios nos hace fuerte. Entonces, ¿usted por qué está tan mudo hoy? Solo me quedan viendo y parpadean. Gloria a Dios. En mi gemir todo el día. David dice que su pecado lo hizo gemir, llorar, noche y día. Qué terrible sentirse culpable. Qué terrible después de ver visión, después de ser un hombre de desbaratar ejército y ahora sentirse como un gusano delante de la presencia de Dios y que ni fu ni fa puede funcionar en su boca. La culpa produce eso. El pecado reduce, te hace mudo. Porque de día y de noche se agravió sobre de mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Ya ves, su fuerza, su vigor, todo se volvió como un sequedal. O sea, no hablar, no bendecir, no estar en alabanza, es estar seco. Aleluya. Y David se compara que su sequedad espiritual es como los días del verano. ¿Me escuchó? Que es de polvo y de sequedad. Diferente el invierno, que hay agua, ¿verdad? Pero en el caso del verano es puro calorcito, papá, que ya llegamos, ¿verdad? Calorcito, polvo y sol. Aleluya, aunque se vaya el sol dentro de la casa. Imagínense que David dice sequedad, como en los tiempos de verano. Su alma se sentía seca. Bien dice el Salmo 42 David. Oiga, dice, como el ciervo busca o gime por el agua, dice, ¿no? Dice, gime o llora
o grita, como usted me quiere entender, por las corrientes de agua. Fíjese bien, el siervo cuando hay sequía, cuando no hay agua, gime entre las montañas. Así clama, oh Dios, mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo, dice. Mire, David nos enseña algo bonito, de que estar en el júbilo, estar en alabanza, involucrado en alabanza, involucrado en adoración, es lo que necesita el equipo de alabanza, involucrarse, meterse hasta los huesos, Dios, Espíritu, la palabra, Dios de su presencia, entonces nos hace producir vida, vitalidad. Aleluya. Bendito Dios. David dice que se sentía seco. Aleluya. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? Y dice, porque mi pecado te declaré o te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Mire, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ve? ¿Qué es lo que produce el pecado? Te reduce a fracaso. Todo se seca cuando hay pecado. El verdor espiritual, la alegría, el gozo, la producción de bendiciones. O sea, al producir la bendición de Dios en tu vida se acaba. Porque el pecado te separa de Dios, de la comunión con Dios. David lo está diciendo. Se sentía acorralado y le confesaba, aunque Dios perdonaba, pero él se sentía mal. Pero él dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces David dice esto. Recomienda, hermana Ruth, David esto. Mire lo que dice. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. David revela otra cosa. Hay que clamar a Dios mientras pueda ser hallado. Mire, David dejó de hacerlo y tuvo consecuencias desastrosas. Dice claramente, por esto orará a ti todo varón o todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Dice bien, cuando Dios es tiempo y hay momento de ser hallado, dice para cuando vengan las pruebas y las angustias, agua ya saben que son pruebas y angustia, no llegarán a nosotros porque hemos orado a Dios. Por eso orará o hablará todo santo a él. David recomienda a Dios que todos sus santos, recordemos que la palabra santo quiere decir consagrado, dedicado, apartado para Dios, no como la equivocada palabra santo en el gremio católico significa mono pintado o mona pintada. Los ídolos que ellos tienen le llaman santos. Esos ni santos son. ¿Me entiende? Porque de barro, porque sea de oro, porque sea de plata. Santo quiere decir apartado, dedicado, consagrado para Dios. Por eso está diciendo, orará a ti. Fíjense lo que dice, por esto orará a ti todo hombre o mujer apartada, dedicada a ti. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuánto bendicen al nombre del Señor? Y David lo está recomendando. Y recomienda mientras pueda ser hallado. Por eso el profeta Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Cuando Dios está llamando, cuando Dios te está enseñando que lo busque, cuando Dios te está diciendo aquí estoy, es el momento de buscarlo, es el momento de acudir. Cuando sientas que el pecado te acusa, cuando sientas que hay algo que te falta de Dios y sabes que estás mal, te está llamando Dios, pero después ya no podrás, porque Dios se va a cansar de llamarte y ya no vas a sentir ese martillito
porque te está golpeando diciendo búscame, sino que Dios ya te va a dejar a tu suerte, a lo que tú quieras. Por eso David dice, mientras pueda ser hallado, entre tanto que está cercano, ahí está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y dice entonces que no va a negarnos o no nos va a hundir los que venga. Y luego dice David, tú eres mi refugio. Ahora David se da cuenta que Dios era el lugar donde nunca debió haber salido. Un refugio es para cubrirnos de vientos, de lluvia y aún, ¿por qué no?, de catástrofe, terremotos, cosas de naturaleza o aún de perseguimiento de enemigos. Tenemos que encontrar un refugio. Y David está diciendo que debió nunca haber salido de allí. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Ya ves? Se dio cuenta David que ahí estaba todo y que Dios es el único, es el que nos libra de las angustias de esta vida. ¿Cuánto bendicen al Señor? Ahora David dice, con cánticos de liberación me rodearás. Mire, concluye David, con cántico de adoración me rodearás. Vea lo que está diciendo, hermano. ¿Cuánto bendicen al Señor? O de liberación me rodearás, con cantos de liberación me rodearás. ¿Cuánto bendicen al Rey? Es que, le digo, cuando ya estamos en esa comunión con Dios, cuando ya estamos cerca con Él, nos va a producir su gozo, su alabanza. Aleluya. La alabanza produce liberación. ¿Estás afligido? ¿Estás triste? Santiago dice, ¿está alguno triste? Canto alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjale con aceite. ¿Está alguno necesitado? Pues haga oración, dice, pero si estás triste, cante alabanzas. Aleluya. Hay veces que te entristeces. Hay veces que el trabajo, que los compañeros, qué sé yo. Usted póngase a cantar. Usted póngase a alabar. Usted ponga a decirle, Dios, te alabo, te bendigo. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Tenemos que librarnos del pecado, de la maldad, pero también debemos de permanecer en el gozo de Dios. Sin embargo, dice algo muy fuerte. Dios entonces le habla y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino que has de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, le dice Dios. Y le advierte Dios a David, no seáis como el caballo, como el mulo o asno, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no se acercan a ti. Vea lo que dice David, que Dios nos va a hacer entender, pero no lo va a hacer Dios como se hace con el burro, con el asno, con el caballo, dice. Él dice que no seamos como el caballo, como el burro, rebelde, indomable, aunque a ellos, dice, los traen con cabestro y con frenillos, dice, o frenos. Muchos dolores habrán para el impío, para el hombre malo, más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Ya ve? Hay muchos dolores, mucha escasez. Cuando hablamos de dolores, habrá calamidad, dolores, poco, puedo decir, amplitud, nunca se desarrollará. Habrá siempre esa angustia, más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mire, David habla de que le rodea la misericordia de Dios, como un círculo alrededor, dice, está hablando que Dios le rodea. Aleluya. Concluye, alegraos en Jehová, gozaos, justo, dice, termina con unas palabras de júbilo. Alegraos, alégrense en Jehová, gozaos, justo, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos
rectos de corazón. Con todas las penas y todas las angustias que él cuenta en este salmo, concluye que no dejemos de alegrarnos en el Señor y que cantemos, pero que cantemos los que somos rectos. Y dice rectos de corazón. Ahí está el secreto de David. Él se dio cuenta que cuando su corazón no estaba recto no podía cantar. No podía ser un hombre de alegría. Qué bonita es la palabra. Qué hermosa la palabra. Aprendemos de un hombre perdonado, de un hombre restaurado, de un hombre de alabanza, un hombre de oración. Y recomienda a Dios que el que ora a Él, el que busca, las pruebas que pasen no llegarán a Él a destruirlo. Porque ha orado y ha dependido de Dios. Por eso dice, acérquense, no seamos rebeldes, no seamos sin entendimiento como el caballo y como el mulo. Sin embargo, ellos son atraídos, sujetados a obedecer, a acercarte con frenos y con cabestro. Pero no así con nosotros. Él dice que nos acerquemos voluntariamente, reconociendo que Él es nuestro refugio y que tenemos que alegrarnos en el Señor. Amén.